queridos hermanos, en el libro de Daniel capítulo 6, Daniel capítulo 6, es un libro de los profetas llamados mayores. Daniel capítulo 6, cuando lo tengan, les voy a suplicar que una vez más se pongan de pie un momentito, nada más por reverencia a la palabra del Señor. Leamos desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Daniel capítulo 6, vamos a leer desde los versículos 1 hasta el 12. ¿Lo tienen, queridos hermanos? Muy bien. Leo uno yo, leo uno ustedes, guardando la debida puntuación para que podamos encontrarle sabor a la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Muy bien, hermanos, muchas gracias. Tengan la bondad de sentarse. Mi tema en esta mañana es: el amparo de Dios es la guarida del creyente. El amparo de Dios es la guarida del creyente. Quizá les suene un poco raro ese tema, ¿no? ¿Por qué la guarida? Porque en la Biblia, en el original hebreo, la palabra amparo tiene la misma connotación o el mismo significado que la palabra guarida. Y por eso es que hablo de que el amparo de Dios es la guarida del creyente. Ya lo voy a explicar más adelante. En abril del año 2001, mi esposa enfermó de una enfermedad muy terrible. Esa enfermedad hacía que de su interior
brotaran ríos de sangre literalmente. Todos estábamos muy afligidos. Mis hijos estaban pequeñitos. Esto hace 13 años. Yo acababa de perder mi empleo. Yo había sido funcionario por 10 años en una institución de gobierno, pero acababa de perder mi empleo. Y tan solo contaba con aproximadamente $2,000 como ahorros. Es lo que tenía en mi cuenta bancaria. Y visitábamos hospitales preguntando cuánto podría costar aquella operación, y nos hablaban de miles y miles de dólares. Y yo decía, ¿qué hacer? Y la enfermedad iba avanzando, la enfermedad iba creciendo. Y cuando les digo que eran ríos de sangre, es porque habían ríos de sangre. En una ocasión, la doctora que atendía a mi esposa le puso un balde de sangre, le puso un balde para que allí hiciera, y hacía sangre. Era algo sumamente grave. Y yo estaba preocupado, sin empleo, con muy poco dinero. Un día viernes la cosa se puso peor y fuimos a parar a un hospital privado que está allá por la 25 Avenida Norte. Había que pagar $1,000 de ingreso. Yo pagué los $1,000 de ingreso y me quedé todavía con menos de $1,000. Y yo le dije a mi esposa, no sé cómo vamos a hacer, pero tenés que ingresarte en el hospital. Algo va a suceder. Hicimos todos los arreglos, le dieron el ingreso, y cuando la llevaron al cuarto donde la alojaron, yo calladamente me fui al baño y me arrodillé en el baño y le dije, Dios, aquí estamos solamente tú y yo. No hay nadie que me escuche, ni nadie que me atienda. Solamente estamos tú y yo. Y tú sabes que he traído a mi esposa aquí gravemente enferma, que le sospechan un cáncer y que esto es grave y que no tengo dinero. Así que yo no sé cómo vas a hacer, Señor. La Biblia dice que nosotros somos tus hijos y que tú eres nuestro Padre. Así que yo no sé cómo vas a hacer, Señor, pero yo ahora voy a dar un paso de fe y en el nombre de Jesús declaro que tú vas a sanar a mi esposa y que me vas a dar el dinero para pagar lo que haya que pagar. Para hacerles corta la historia, hermanos, la noche antes de la operación me llamó por teléfono un hombre a quien yo no conocía, un hombre desconocido para mí, y me dijo, ¿usted es el licenciado fulano de tal? Sí, le dije, yo soy. ¿Qué desea? Mire, me dijo, me lo han recomendado. Yo necesito que usted vaya a representar a una persona que está acusada de un delito y que está detenido. ¿Y cuándo es eso? Le dije. Mañana a las 5 de la tarde. ¿El qué? Le dije. ¿Cómo es posible que hagan una audiencia en día sábado a las 5 de la tarde? A los jueces son haraganes, le dije. Los jueces no les gusta hacer audiencias a esas horas, le dije. Y en día sábado sobre todo, le dije. Pero mañana es a las 5 de la tarde. Y entonces le dije yo, si usted me paga $3,000, voy a esa audiencia mañana. De lo contrario no voy, le dije. ¿Y por qué? Me dijo. Porque mañana a esas horas van a estar operando a mi esposa que está hospitalizada, le dije. Así que si usted me paga ese dinero, voy. Si no, no voy. Mire si soy atrevido. Necesitado, ¿verdad? Como diría mi abuelita, limosnero y con garrote. Y entonces el hombre me dijo, deme 15 minutos, voy a hacer unas llamadas y luego le vuelvo a hablar. Ok. El hombre me llamó pasados 10 minutos y me dijo, hecho, me dijo. Le voy a pagar ese dinero, me dijo. Pero no me vaya a fallar, ni usted tampoco, le dije. Es más, le dije, antes de entrar a la audiencia quiero que me dé ese dinero, si no, no entro, le dije. Y fui a la audiencia. Es larga la historia, hermanos, porque tiene muchos detalles, pero el tiempo no me va a alcanzar.
El punto es que fui a la audiencia, el hombre me dio los $3,000, yo entré a la audiencia, hice mi audiencia, aquello fue un paseo de campo, gané el caso. Cuando salí le dije al hombre, ahí viene para afuera su cliente, yo ya me voy porque tengo a mi esposa en el hospital. Gloria al Señor. Cuando regresé al hospital, eran como las 7 de la noche aproximadamente. Justo cuando yo iba llegando, iban sacando a mi esposa de la sala de operaciones, dormidita. Y allí nos quedamos en aquella soledad, ella dormida y yo allí sentado, leyendo, orando y dándole gracias a Dios. Y con aquel billete en la bolsa. Cuando se despertó como a las 12 de la noche, me dijo, ¿cómo te fue? Todo bien, hija, tranquila, le dije. Duerma, descanse, le dije. Todo está bien, le dije. Hermanos, la historia es larga, como les repito. La doctora que operó a mi esposa me cobró 2 pares de zapatos. Ese fue su precio. Es decir, que ella no me cobró nada. Yo le regalé 2 pares de zapatos. El anestesiólogo que atendió a mi esposa solamente cobró como $100 aproximadamente. Y el patólogo que vio los tumores que extrajeron, porque déjeme decirle que en las ultrasonografías aparecía un tumor del tamaño de una naranja. Y cuando operan a mi esposa, resulta que había un tumor detrás de otro. Eran 2, no era uno, eran uno detrás de otro. Y el patólogo que vio los 2 tumores, porque me los llegó a enseñar, así como que eran de esa carne que está empacada al vacío, me los llegó a enseñar y me dijo, mire, esto es lo que le sacamos a su esposa. El patólogo solo me cobró $10. Y en el hospital, debido a que la doctora era prima de mi esposa, nos hicieron un descuento como del 30 o 40%, ya no recuerdo muy bien. El punto es que todavía me sobró dinero de lo que había ganado. Y yo entré allí y entré por fe. Y yo recordé en ese momento cuando salíamos con mi esposa de ahí, de que Dios me había amparado y me había bendecido y me había respondido. Sí, hermanos. La palabra amparo significa guarida en el original y tiene a lo menos 3 acepciones. La primera acepción, la palabra amparo significa refugio contra el opresor. Allí puede encontrarlo literalmente en Jueces capítulo 6 versículo 2, ahí lo leen en su casa. La palabra amparo o guarida también significa escondrijo de animales. Quizá usted lo relacione más con esa idea, ¿verdad? Que una guarida es un escondrijo de animales. Puede leer usted Job capítulo 37 versículo 8 y allí lo va a encontrar. Pero también la palabra amparo significa guarida o foso de leones. Y es justamente este texto en el que vamos a meditar en esta mañana, allí en Daniel capítulo 6. Daniel, cuando ocurre este evento que está descrito en capítulo 6, Daniel era un hombre que tenía un poco más de 80 años de edad, ya no era ningún cipote, ya era un hombre de más de 80 años de edad. Daniel era un hombre que, como dice esta palabra, estaba por encima de todas las demás personas que eran originarios de aquel imperio. El imperio de Darío el Grande era uno de los principales imperios mundiales que han habido en el mundo en toda la historia de la humanidad. El imperio de Darío el Grande se extendía en todo el mundo conocido de aquel entonces. Darío era un hombre sumamente poderoso. Y mire cómo dice la palabra: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas. ¿Quiénes eran los sátrapas? Los sátrapas eran una especie de gobernadores, pero gobernadores en pequeño, algo así como los alcaldes de hoy en día, ¿no? Pero él constituyó 120. ¿Por qué razón? Porque era un reino muy grande, muy grande, muy grande, como usted no tiene idea.
Pero sobre esos 120 sátrapas también Darío instituyó a 3 gobernadores que iban a estar por encima de esos sátrapas. Y de esos 3, Daniel iba a estar por encima de todos. Es decir, que Daniel hasta cierto punto era, como hoy modernamente se conoce, como un primer ministro. Esa era la posición que ocupaba Daniel, como un primer ministro de todo el imperio medo-persa. Imagínese usted, semejante responsabilidad que recaía sobre los hombros de un hombre que tenía más de 80 años de edad. Ya no era ningún cipote. A lo mejor Daniel ya portaba algún bastón, ¿verdad?, para apoyarse, porque ya era un hombre de avanzada edad. Y sin embargo, como dice la Escritura, sobre ellos, sobre estos 120 sátrapas, habían 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno. Y a todas estas personas daban cuenta para que el rey había delegado responsabilidades en estos 3 gobernadores. Pero la Escritura dice algo muy interesante, y eso es a lo que yo quiero que usted le ponga atención. Dice en versículo 3, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Mire qué interesante. Daniel era un hombre que trabajaba por más de 80 años de edad, todavía estaba al frente de un reino muy grande. Daniel era un hombre que trabajaba y trabajaba incansablemente. ¿Qué significa esto, queridos hermanos? Que si Daniel tenía un espíritu superior al de los sátrapas y demás gobernadores, el Espíritu Santo estaba con Daniel. Y por eso él era un hombre que estaba en preeminencia, que estaba por encima de los demás, porque él tenía un espíritu superior con él. Y ese espíritu superior con él está con todos y cada uno de nosotros. Por eso no es justificable que usted y yo seamos pusilánimes, que usted y yo caminemos como creyentes por la vida derrotados, que caminemos como que llevamos el mundo a espaldas, porque usted y yo tenemos el espíritu que este hombre tenía con él. No es viable que los creyentes caminen por la vida como que si fuesen personas dignas de lástima. No es viable, queridos hermanos. La Biblia nos enseña, hermanos, que hay un espíritu superior que está en nosotros. La Biblia dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Daniel trabajaba con excelencia para su Señor, a pesar de su edad y sus limitaciones. Daniel trabajaba con excelencia. Donde usted se mueva, sea en la empresa privada, sea en las instituciones de gobierno, sea en su propio negocio, en su taller, en su tienda, en el puesto del mercado, como ama de casa, donde quiera que usted se mueva, queridos hermanos y hermanas, ustedes trabajen con excelencia. ¿Por qué razón, hermanos? Porque a través del trabajo, tanto usted como yo podemos dar testimonio de quién es nuestro Señor. Pero cuando nosotros no trabajamos con excelencia, cuando nosotros trabajamos a desgano, cuando nosotros somos los últimos en llegar y los primeros en querernos ir, cuando nosotros desobedecemos las órdenes de nuestros jefes, cuando nosotros trabajamos a desgano o desplicentemente, cuando nosotros hacemos las cosas mediocremente, estamos dando mal testimonio, no estamos testificando que tenemos un Dios que gobierna nuestras vidas y que ese Dios está pidiéndonos que tengamos un buen testimonio delante de los demás. Hoy en la escuela dominical nos hablaban de que el testimonio es importante en la vida cristiana. Hermanos, ya lo he dicho alguna vez aquí y lo vuelvo a repetir hoy. Tus hechos hablan más que tus palabras. Tus hechos hablan más que tus palabras.
Usted puede ganar a muchas personas con su testimonio. Usted puede ganar a muchos con su testimonio. Pero si usted tiene un mal testimonio, por mucho que usted hable a las personas, no va a lograr nada. No va a lograr nada. Y quizá ese es uno de los principales problemas de la iglesia hoy en día. Y no estoy hablando de la iglesia Getsemaní, estoy hablando de la iglesia en términos generales. Los creyentes damos mal testimonio. Damos mal testimonio en nuestro trabajo, en nuestro vecindario, en nuestro lugar de estudios. En todas partes damos mal testimonio. Y por eso la gente muchas veces no quiere creer el evangelio. Daniel era un hombre que daba buen testimonio a pesar de su edad, 80 años, y este hombre estaba al frente de aquel reino, 80 años, y tenía seguramente enfermedades como nosotros, tenía limitaciones como nosotros, porque no eran personas diferentes a nosotros, hermanos. No crea que estos hombres de los que habla la Biblia eran Superman, eran de esos superhéroes que hablan en la televisión y en el cine. No, hermanos, eran hombres comunes y corrientes como nosotros, con debilidades igual que nosotros, pero tenían un espíritu superior al que le daban cabida. Daniel era criticado y envidiado por su fe y su testimonio. Miren lo que dice la palabra, versículo 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Mire qué interesante es esto. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Cuando tú haces un buen trabajo, hay otros que quieren perjudicarte. Hay otros que tienen envidia de ti. Hay otros que te ven con malos ojos. Pero, queridos hermanos, Daniel era un hombre fiel a su jefe. Mírenlo como dice la palabra. Era un hombre que no podían hallar ocasión alguna para acusarle, porque era fiel. Porque era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Dicho de otro modo, era un hombre intachable. Era un hombre para quien la integridad era algo fundamental en su vida. ¿Cuántos de aquí son personas que se pueden considerar íntegras? No me levanten la mano muchos, hermanos. ¿Cuántos de nosotros nos podemos considerar íntegros? Usted sabe qué es la integridad, queridos hermanos. ¿Sabe qué es la integridad? La integridad es la capacidad que tiene una persona de actuar correctamente en todas las circunstancias de la vida. Esa es la integridad. La capacidad que tiene una persona de actuar correctamente en todas las circunstancias de la vida. No solamente aquí somos íntegros. No solamente aquí debemos de ser íntegros. También allá en nuestro trabajo. También allá cuando nosotros hacemos bien las cosas. Cuando nosotros somos de esas personas que corremos la mía extra. Sí, hermano, llegue temprano a su trabajo, marque la tarjeta temprano, sea de los últimos en irse, demuéstrele a su patrón, a su jefe, que usted es una persona leal. No le ande hablando a espaldas de su jefe ni de su patrón. No, hermanos, sean fieles, demuestren fidelidad en todo lo que hacen, porque de ese trabajo donde ustedes se desempeñan, de allí come usted, de allí comen sus familias, de allí está usted sosteniendo los estudios de sus hijos, de allí está usted obteniendo todo lo necesario para seguir adelante. Por lo tanto, sea fiel, así como este hombre demostraba que era fiel. 80 años o un poco más, y este hombre era fiel en todo lo que hacía. Dice la Escritura
que ninguna ocasión había para reprocharle. No había ningún vicio o falta en él. Queridos hermanos, qué lindo sería que todos los creyentes fuésemos así. ¿No le parece? Qué lindo sería que todos los creyentes fuésemos personas íntegras, intachables, que no tuviéramos cola que nos pisotearan. Qué lindo sería, ¿no? Y qué bueno sería cuando usted hace un trabajo con excelencia, con excelencia. Cuando vengan los músicos a tocar aquí, vengan y háganlo con excelencia. No lo hagan mediocremente, porque es para su Señor. Cuando venga usted y le inviten a predicar la palabra de Dios, estudie la palabra, informe, documéntese y también ore mucho para venir a exponer esta palabra, porque no es fácil, queridos hermanos. Cada vez que nos invitan a pararnos acá, tenemos que hacerlo con excelencia, porque es para el Señor, no es para otra persona. Yo no vengo aquí para quedar bien con nadie, vengo aquí porque quiero agradar a mi Señor. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces Daniel era criticado y envidiado por su fe y su testimonio. Daniel era un hombre fiel a su jefe y hacía su trabajo con excelencia. Daba testimonio de su fe a través de su trabajo. Pero en tercer lugar, hay algo que es sumamente interesante en este pasaje de la Biblia, y es que el imperio de la ley es algo sumamente importante. Pero en este caso había un rey que era soberbio y que quiso parecerse a Dios momentáneamente. Mire lo que dice la palabra, versículo 6. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición delante de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Mire, al rey le endulzaron los oídos. Llegó la crema y nata del imperio. Los sátrapas, los gobernadores, los príncipes, los capitanes, es decir, llegaron los principales de todos los órganos del Estado, ¿verdad? Y le dijeron: Rey, queremos que firmes un edicto en donde en 30 días solamente se pueden hacer peticiones delante de ti, rey, porque aquí tú eres el que manda, rey. Nadie más se le puede pedir, ni a ningún hombre, ni a ningún rey, mire, ni a ningún dios. Mire, eso le endulzó los oídos a aquel rey, ¿verdad? Aquel hombre se llenó, aquel hombre se sintió así, ¿verdad? Bien henchido, ¿verdad? Con el pecho así bien, así como cuando a usted le dicen que es guapo, ¿verdad? Se siente así, ¿verdad? Se bien pavo real, correcto. Aquel hombre se hinchó y dijo: me parece buena idea que en 30 días nadie le ore a ningún dios, ni le pida nada a ningún hombre, sino que solo a mí. Me parece bien, dijo el rey. ¿Dónde está? Aquí está. Firmó, puso su sello real en su anillo, ¿verdad? Y aquel hombre se sintió fantástico. A muchos los traiciona la soberbia, y la soberbia nos hace cometer errores que nos cuestan muy caro. Y a este hombre le costó caro esta soberbia. La ley del hombre muchas veces es injusta, y lo digo con conocimiento de causa. La ley de los hombres muchas veces es injusta. Y la ley de Media y Persia tiene una característica muy particular, y es que según la historia, la ley de Media y Persia era incuestionable. No se podía abrogar por ningún
por ninguna razón, ni el rey mismo, ni Darío el Grande, con todo su poder, una vez hubiese firmado un edicto real, no podía revocarlo bajo ninguna circunstancia. De allí nace la idea, y que hasta hoy en día se dice ese dicho, que cuando algo está firmado o algo está acordado, dicen, esto es la ley de Media y Persia. Esto es como la ley de Media y Persia. ¿Han oído ustedes ese dicho, hermanos? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la ley de Media y Persia funcionaba de esa forma. Nadie, ni el mismo rey, podía revocar lo que había firmado en una ley. Y estos señores, todos los gobernadores, toda la gente que estaba en eminencia, fueron astutos. ¿Por qué razón? Porque ellos andaban buscando un mecanismo legal para poder meter en problemas a aquel hombre fiel, a aquel hombre justo. Andaban buscando lo que nosotros los abogados llamamos un subterfugio legal para poder meter en problemas a un hombre fiel, a un hombre recto. Y entonces el rey se llena de soberbia y decide firmar aquel edicto real. Mire qué interesante es esto, queridos hermanos. ¿Y por qué es interesante esto? Porque es una ley en contra de la oración. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros, hermanos, si el gobierno de la República de El Salvador decidiera promulgar una ley en la cual se prohibiera la oración? ¿Cómo reaccionaríamos? Yo sería de los primeros en salir en una marcha y protestar y gritar a voz en cuello que estaría en contra de eso, porque eso atentaría contra las libertades, porque eso atentaría contra la libertad de culto, lo cual es un derecho fundamental según la Constitución de la República. Pero piensa en un momento que sucediera eso. ¿Cómo nos sentiríamos? A ver, Joel, ¿cómo te sentirías si hubiera una ley contra la oración? ¿Enojado? Usted, hermano Romero, ¿cómo se sentiría? Triste y molesto. Muy bien. Pastor, ¿cómo se sentiría usted si hubiera una ley contra la oración? Yo sería de los abanderados, hermana. Yo creo que nunca he sido aficionada ni a las escuelas ni a estar en protestas de nada. Pero si eso se llegaría a dar, soy la primera. Aunque si no hiciera pancartas y ahí sí me levantara en vigilia día y noche. Gloria al Señor. Yo creo que todo el pueblo de Dios se levantaría, ¿no? Y protestaríamos y haríamos una propuesta enorme de dimensiones descomunales. Aquí en este país se supone que ya somos como 2 millones los evangélicos. Y haríamos una propuesta fenomenal, y yo les aseguro que todos los abogados cristianos interpondríamos recursos o amparos constitucionales y haríamos un sinfín de cosas. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque la oración es uno de los pilares fundamentales de la fe cristiana. Porque la oración es nuestro mejor recurso frente al enemigo. Porque la oración es aquello que nos puede ayudar para fortalecernos, para encontrar refugio, para encontrar respuesta, para encontrar el amparo de Dios. Querido hermano Aristides, ¿verdad? ¿Sí? Joder. Nelson. No estás aquí por casualidad, querido hermano. No estás aquí por casualidad. Y fuiste parte de la oración sacerdotal ahora cuando nuestro pastor ha orado aquí. Y Dios te ha traído aquí y no has venido por casualidad. Y tú lo sabes, Noé. Tú lo sabes. La oración es poderosa. La oración mueve montañas. Así que, queridos hermanos, este hombre, Daniel, se encuentra frente a una dificultad enorme. Todos los poderosos del reino se han confabulado, han hecho un complot
para perjudicar a un hombre de oración. Mire lo que dice la palabra, versículo 10. Cuando Daniel supo, fíjense en esto, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Es decir, que este hombre no solamente frente a esta circunstancia o para retar a aquellos que estaban haciendo lo malo, se puso a orar públicamente. No, como lo hacía antes. Es decir, este era un hombre de oración. Este era un hombre que ganaba sus batallas de rodillas, queridos hermanos. Este era un hombre que sabía por qué tenía las rodillas. Y dice, entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado el edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, y sea echado en el foso de los leones? Y respondió el rey diciendo, seguramente lo dijo en forma así muy afligido, preocupado, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera, porque este rey estimaba a Daniel y resolvió librar a Daniel, dice, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Es decir, este rey tuvo agrias discusiones con aquellos hombres poderosos para tratar de librar a Daniel de aquel castigo que le esperaba, ser echado en el foso de los leones. Hermanos, en aquella época en que se escriben estas cosas, los leones eran fieras que existían en muchas regiones del Asia Menor. Y aquí estamos hablando de que estamos en la capital del imperio medo-persa, es decir, estamos allá por Irak, Irán, por esa zona era la capital del imperio medo-persa. Y allí habían leones, y dicen los entendidos, los estudiosos, que en esa zona los hombres capturaban a los leones y los echaban en lugares que eran algo así como zoológicos hoy en día, pero claro, no tenían esas características, ¿verdad? Ahora usted va al zoológico para divertirse, ¿verdad? Para tomarle fotos al león que esté echado ahí, ¿verdad? En aquellos días no, los leones había un foso, es decir, era algo así como un hoyo, en donde solamente habían fieras como los leones y los alimentaban y los cuidaban allí, pero esos leones no tenían el atractivo turístico, no tenían el atractivo distractor. Esos leones servían para castigo, porque el que se portaba mal, allí lo echaban y que se lo comieran las fieras. ¿Alguna vez usted ha estado rodeado de fieras? ¿Quién ha estado rodeado de fieras aquí? Que me levante la mano. A ver, ¿quién es? Hermana, dígame. Mire, interesante, ¿verdad? Pero yo hablo de fieras, de animales. Vaya pues, no se las voy a poner tan difícil. Algunas veces ustedes han llegado a alguna propiedad y ha salido una jauría de perros a quererlos atacar. Sí, eso sí, ¿verdad? ¿Y cómo se siente eso? ¿Ah? ¿Qué es lo que hace usted cuando viene una jauría de perros en contra suya? Patas, ¿para qué te quiero? ¿Verdad? Y corre, ¿verdad? Y corre para que no lo alcancen, o agarra piedras, o hace cualquier cosa para defenderse. Ahora imagínese usted metido en un lugar donde solo hay leones. Leones que tienen hambre, fieras que son feroces, fieras que pueden destruirlo rápidamente. Miren, no era un castigo fácil, y el rey Darío lo sabía, y por eso dice la escritura que estuvo luchando por tratar de salvar a Daniel de aquel castigo, pero no pudo.
Daniel era un hombre disciplinado en cuanto a la oración. Daniel era un hombre que estaba de rodillas, clamando siempre a su Dios. ¿Y saben por qué clamaba Daniel? Básicamente, recuérdense que el pueblo judío estaban como esclavos allí en el imperio de los persas. Los habían traído cautivos desde los tiempos de Nabucodonosor. Después de Nabucodonosor fue rey Belsasar, el hijo de él. Y después de Belsasar llegó a ser rey Darío. De manera que habían pasado muchos años. Por eso les hablo de que Daniel era un hombre que tenía más de 80 años de edad. Y Daniel le pesaba en su corazón la cautividad que estaba sufriendo él y todo el pueblo de Dios. Y por eso Daniel oraba insistentemente a Dios. Y por eso dice que abrió las ventanas de su cámara, es decir, de su cuarto, y oraba con vistas hacia la ciudad de Jerusalén, es decir, en dirección hacia donde estaba Jerusalén. ¿Por qué? Porque él clamaba a Dios por la liberación de su pueblo. Él clamaba de día y de noche. Era un hombre dedicado a la oración. Queridos hermanos, Daniel sabía quién era su refugio. Daniel sabía quién era su refugio frente al adversario. Es decir, que Daniel tenía un amparo. Daniel tenía un amparo. Y por eso Daniel tenía confianza. Y al tener confianza, Daniel estaba ejerciendo una fe que era inquebrantable. Y por eso cuando supo del edicto, ¿qué hizo inmediatamente? Se fue a su cuarto y se fue a arrodillar y se fue a clamar y se fue a decirle: Dios, allá afuera hay un montón de hombres que me quieren hacer daño, pero tú eres más poderoso que esos hombres. Tú tienes poder para hacer cualquier cosa y detener a todo ese mal. Queridos hermanos, ¿cuánto tiempo dedica usted a la oración? ¿Se deleita usted en la oración? Muy poquitos los amenes, ¿verdad? ¿Se deleita usted en la oración, hermano? Si aquí cuando se hacen cultos de oración yo he visto que unos 3 pelones vienen. Si la iglesia entendiera el poder que hay en la oración, la iglesia estuviese haciendo maravillas en este país. El adversario, dice la Biblia allá en 1 Pedro capítulo 5 versículo 8, anda como león rugiente buscando a quien devorar. El adversario anda todos los días buscando cómo devorar sus vidas. El adversario anda buscándolo a usted. Y no crea que se le presenta como una fiera. Se le presenta como dice la hermana, ¿verdad? Hay muchas personas que actúan como fieras, que quieren devorarlo a usted, que quieren robarle la paz, que quieren robarle la tranquilidad, que le quieren robar sus bienes, que le quieren robar el gozo, que le quieren robar muchas cosas. Hay mucha gente allá afuera que anda buscando cómo hacer el daño. Hay mucha gente hoy en día que están pensando y maquinando pensamientos de maldad para hacerle daño a otro. Nuestros vecinos muchas veces son gente que quiere hacernos daño por el simple hecho de que somos creyentes evangélicos. Hermano, cuídese del adversario. Por eso dice la Escritura que el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Y cómo va a mirar para no caer? Cuando usted está buscando a Dios diligentemente. Entonces usted está mirando para no caer. Pero si usted es de las personas que leen la Biblia o abren la Biblia solo cuando vienen el día domingo, usted está próximo a ser presa del enemigo, próximo a ser presa del diablo. Si usted es de esas personas que solo medio oran para comer, ¿verdad? Que solo dicen: muchas gracias, Señor, por los alimentos, amén. Porque así oramos, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Orá, hijo, le digo yo a mis hijos cuando vamos en el carro, ¿verdad? Señor, muchas gracias por este día, amén. Hermanos, Dios nos está llamando a que nosotros
tomemos la armadura de Dios. Tomemos la armadura de Dios para resistir los dardos del maligno. Pero si usted no quiere tomar la armadura de Dios, Dios no lo va a forzar. ¿Sabe por qué? Porque Él es un caballero. Porque Él es un caballero. Dios le pone a usted todas las herramientas. Dios le da su espíritu. Dios le da la palabra. Dios le da la oración. Dios le da la iglesia. Dios le da los dones. Dios le da muchas cosas. Pero si usted no se quiere apropiar de eso, el adversario anda como león buscando a quien devorar. Daniel fue echado al foso de los leones. Dice la escritura: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, que Él te libre. Darío sabía que el Dios de Daniel era el Dios verdadero. Y fue traída una piedra, dice, para colmo de males, y puesta sobre la puerta del foso, el cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase, es decir, para que no llegara nadie a quererlo rescatar. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno, es decir, el rey ni quiso probar bocado ese día. Estaba triste el rey. Estaba triste. El rey sabía que había cometido lo que nosotros los salvadoreños decimos, díganlo, una burrada. El rey había hecho una burrada por soberbio. El rey le pesaba en su corazón, y por eso dice la escritura que se acostó ayuno, es decir, no probó ningún bocado, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él para alegrarlo, obviamente. Y él se fue, y se le fue el sueño, de decir que el rey pasó en vela toda esa noche, ¿no? Porque sabía que había cometido una injusticia. Y luego dice que el rey se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste, y seguramente le decía: Daniel, Daniel, y estaba llorando seguramente, habían lágrimas que brotaban de sus ojos. Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Dios me ha podido librar de los leones. Dios. Tuvimos esa lucha muy enorme con mi esposa hace 13 años y fue un verdadero milagro. Yo no tenía un centavo, o tenía pero muy escaso. Dios me proveyó de manera sobrenatural. Y mi esposa fue sanada de ese mal. Si no hubiese sido así, mi esposa hubiese muerto deshidratada, porque habían ríos de sangre que brotaban de su cuerpo. Yo no sé cuáles son los leones que tú estás enfrentando, querido hermano o hermana. Yo no sé en qué foso estás tú, pero yo te digo que Dios es nuestro amparo. Dios es nuestra guarida. No me puedo refugiar en otra cosa. Yo no tengo a quien recurrir. No tengo a quien recurrir. No tengo un empleo. No trabajo para el gobierno ni para la empresa privada. Mi trabajo escasea. Mi esposa está enferma. Tengo 2 hijos que mantener. Pero sigo creyendo que Él es mi amparo, que Él es mi fortaleza. Y yo les ruego a usted muy humildemente que también crea que Él es su amparo, que Él es su refugio, que Él es su guarida, que Él no lo va a dejar avergonzado o avergonzada. Dios es nuestro amparo y fortaleza.
nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y eso es verdad, queridos hermanos. No es una utopía, no es un cuento de hadas, no es un cuento de camino real. Me ha pasado, lo he vivido de cerca y por eso puedo hablar de esa manera. Y por eso alabo y bendigo a mi Dios. En quinto lugar, es prematuro ceder ante las presiones de los incrédulos. Mire lo que dice la Escritura. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y Daniel fue sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios, porque había confiado en su Dios, porque había confiado en su Dios. Querido Noé, seguí confiando en Dios. Él es el único que te puede sacar de tu problema. Con Noé nos escribimos por correo electrónico. Y yo estoy orando por Daniel y por su familia. Y yo sé que Daniel, yo sé, Noé, que Dios te va a sacar adelante. Y te hemos de ver aquí dando testimonio, Noé, para gloria de Dios. Ninguna lesión se halló en Daniel, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Eso le demuestra que aquellos leones tenían hambre, que aquellos leones eran fieras indomables. Queridos hermanos, aquellos que quieren hacerle daño, aquellos que quieren lastimarle, aquellos que quieren perjudicarle, póngaselos en las manos de Dios, y Dios se va a encargar de que ellos caigan en el foso y esas fieras los destruyan. Dios se va a encargar, hermanos, porque la Biblia dice que Dios va delante de nosotros y Él es quien pelea nuestras batallas. Dice la Escritura: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Yo no le estoy hablando de fanatismo religioso. No me interesa la religión que usted tenga. Lo que sí me interesa es que usted tenga una relación íntima con Dios. Usted allí individualmente, ustedes, jóvenes, señoritas, hermanos, hermanas, ancianos, ancianas, niños, jóvenes, que cada uno de nosotros tengamos una relación íntima con Dios, porque a eso nos ha llamado Dios, hermanos. Queridos hermanos, nada, absolutamente nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado por medio de Jesucristo. Pablo, el apóstol Pablo, acertadamente podía decir allá en el libro de Romanos: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa que creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Absolutamente nada puede separarnos del amor de Dios. Nada, queridos hermanos. ¿Cree usted esa palabra? ¿De verdad cree usted esa palabra? En la Biblia encontramos numerosos ejemplos de cómo Dios muestra su amor para con el hombre. Él siempre está atento a las necesidades de los hombres. Conoce nuestra condición. Sabe que somos débiles y que le necesitamos incesantemente. Usted clama a Dios
y Él está ahí para responderle. Él manda a sus ángeles a que nos fortalezcan cuando nos sentimos débiles. Él actúa en nuestra defensa cuando existen personas injustas que quieren hacernos daño. La Biblia dice que Él atiende al humilde y mira de lejos al altivo. Él no duerme. Los ojos de Jehová recorren toda la tierra para mostrar su benevolencia con todos aquellos que le conocen y le aman. Dios está siempre dispuesto a ampararnos, a fortalecernos, a darnos ánimo, a sanarnos, a librarnos del mal. Dios quiere que usted ponga toda su confianza en Él, porque Él no lo va a defraudar. Él quiere librar su alma del pecado, de la condenación eterna. Él quiere darle vida eterna. Él le ama. Decía un corito: si no has encontrado el amor de Jesús en tu vida, es porque el pecado te lleva por sendas perdidas. Dios te llama a victoria sobre enemigos. Reconoce tu culpa y sé desde hoy hijo fiel. Abre la puerta de tu corazón y escucha su voz. Cristo no quiere que tu alma se pierda en condenación. Si Él creó los cielos y el pajarillo que busca mieles sobre una flor de alegre color, Dios es amor. Él no quiere que tu alma se pierda en condenación. Así que, queridos amigos que están aquí acompañándonos en esta mañana, Dios no quiere que usted se vaya así como vino, que se vaya vacío, sin Dios, sin esperanza, sin consuelo, sin un Salvador. Yo no le puedo salvar. La iglesia Getsemaní no le puede salvar. El pastor Silas Calderón no le puede salvar. Ninguno de los que estamos aquí le puede salvar. Pero Jesucristo sí puede salvarle. Él sí puede. Él lo dijo claramente: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar.